¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da mucho gusto estar una vez más aquí a través de este canal, que bueno, pues se tiene como propósito llevar clases hasta la comodidad de su hogar y donde esté, ¿verdad? No nada más en su casa, llevar clases relacionadas única y exclusivamente con la palabra de Dios. Vamos a continuar en este canal con esta serie que se llama Cambie sus actitudes, cambie su vida. Y bueno, pues hoy vamos a tener el contentamiento contra la codicia. Vamos a estar viendo la lección número 4. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta clase que bueno, pues sigue dejándonos esta serie mucha, pero mucha enseñanza, pero sobre todo vamos a pedirle al Espíritu Santo que se revele a nuestros corazones, que se revele a cada circunstancia de nuestra vida, porque pues Dios tiene que hacer muchas cosas dentro de nuestros corazones, ¿verdad? Tiene que hacer cambios, tiene que eh, pues sanar esas heridas que usted y yo traemos. Traemos tanta cosa, ¿verdad? Desde que estamos niños hasta adultos, que solo Dios, a través de su Espíritu Santo, puede ver. Te damos gracias, Señor, el Padre Creador del cielo, de la tierra, del todo el universo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por esta oportunidad que tú nos das. Y que bueno, pues estoy aprovechando, Señor, para llevar a cabo la exposición de estas clases que espero sean de muchísima edificación para las personas que tienen la oportunidad de verlas y sobre todo que se haga rema, que se revele a sus corazones, Señor, cada palabra que aquí se va a exponer. Esto lo pido en el nombre de Jesús, pidiéndole también al Espíritu Santo la sabiduría necesaria para poder comprender cada una de las cosas que aquí se nos enseña. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Contentamiento contra codicia. Hay muchas personas que, bueno, dicen que es contentamiento. Es una palabra, incluso por ahí alguien me dijo un día, ¿y esa palabra de dónde la sacas? ¿De la Biblia? De la Biblia se saca esa palabra, contentamiento. Nada nos roba la felicidad más que las comparaciones. Y sin embargo, continuamente nos comparamos usted y yo con otras personas, ¿no es cierto? Y no es el simple hecho de observar quienes tienen más que nosotros, ya sea bienes materiales como autos, casas, inversiones o la belleza, ¿verdad? La belleza física, sino también el impedimento de apreciar todo lo que Dios nos ha dado. La comparación no es la capacidad de admirar las buenas cosas de la vida. Y no hay nada pecaminoso en apreciar lo que otros tienen, pero siempre y cuando cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Las comparaciones tampoco deben confundirse con ese deseo innato que todos tenemos de mejorar. Las personas que todavía estamos en este mundo tenemos pues sueños, tenemos anhelos y por qué no, ¿verdad? El deseo de mejorar nuestro entorno, nuestra vida, todo es válido. Hay un deseo dado por Dios para todos, pero pues sabemos que si tenemos, por ejemplo, el deseo de tener materiales, cosas materiales, tenemos que trabajar para satisfacer nuestras necesidades y así ser exitosos en la vida. Pero entonces vamos a definir bien qué es la comparación. Y bueno, la comparación es una actitud de insatisfacción que produce esa obsesión de tener más. En el Antiguo Testamento se le llama codiciar, así se le llama. El 10º mandamiento se prohíbe, o sea, lo prohíbe claramente que no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de nuestros semejantes. Esto lo dice en Éxodo 20, versículo 17. ¿Por qué? Porque la codicia nos conduce al pecado de idolatría, adulterio, robo y hasta al asesinato, ¿verdad? El profeta Miqueas demostró la relación que hay entre la codicia y el robo. Y dice en Miqueas 2, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, hay de los que en su cama piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan
porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Fíjese nada más hasta dónde puede llegar la codicia, hasta el mismo asesinato. ¿Cuántas personas hay que, bueno, mueren asesinadas cada momento en el mundo? ¿Por qué? Por personas que quieren tener lo que esas personas tienen. Y bueno, pues para ellos, como no les gusta trabajar o no tienen la oportunidad, qué sé yo, se les hace más fácil ir a tomar lo que no les pertenece. La codicia nos puede llevar a despreciar incluso en nuestra casa a nuestro propio marido cuando se trata de mujeres casadas, porque muchas veces podemos compararlo, al igual que el hombre a la mujer, ¿verdad?, con otras personas. Y puede provocar en nosotros una actitud de desprecio, ya sea hacia su esposa o hacia su marido. La codicia nos puede llevar a menospreciar nuestra casa y nos impide ser agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado. A través, pues vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Ya sea si usted es una mujer casada, a través de su marido. Y muchas veces algunas mujeres se quejan que por qué no tienen lo que otras personas tienen, lujos, autos, todo, y no agradecen lo que tienen en ese momento. Es tan importante que seamos agradecidos, hombres y mujeres, agradecidos con Dios, dando gracias a Dios en todo por lo que Él nos da. Y esto parece ser que se nos olvida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la codicia nos ciega. Nosotros no vemos nuestras cualidades al compararnos con otras personas, ya sea tanto en los hombres como en las mujeres. Y por ahí alguien dijo que las mujeres teníamos más esa tendencia a compararnos. Y nosotros pues allí es donde pues nos decaemos, nuestra autoestima se baja hasta el piso cuando nos comparamos con otras personas, que claro, siempre va a haber alguien mejor o peor que yo. En la primera de Timoteo, el apóstol Pablo, hablándole a este joven pastor, joven ministro de la iglesia primitiva, en el capítulo 6, verso 10, le dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La codicia, ¿qué pasa? Nos extravía de la fe y nos conduce una vida sin Dios. De hecho, cuando examinamos cuál fue la causa original de que el pecado entrara en este mundo, encontramos que la raíz de este problema fueron las comparaciones. Satanás era miembro de la orden más alta de los ángeles y vivía pues en el lugar santísimo. Tenía una gran responsabilidad en la creación divina, pero no estaba contento con esa posición. Empezó a compararse, fíjese nada más, con Dios, y al hacerlo, el pecado entró en su corazón. Isaías 14, versículos 13 y 14. Es interesante que Satanás haya tentado a Eva como con ese mismo pecado que ocasionó su propia caída, el deseo de ser como Dios. Satanás logró que Eva se sintiera pues insatisfecha con la posición que tenía en la creación de Dios. ¿Y qué hizo? Bueno, la tentó con la promesa de que podía tener más y que podría llegar a ser incluso como Dios. Fíjese qué tremendo. Y le dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto que no estaba permitido comer, serán abiertos, les dice la serpiente, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto lo puede usted ver en Génesis 3, versículo 5. Y el diablo hoy en día pues no ha cambiado sus estrategias, se sigue engañando con la idea de que más es mejor. Ha provocado el continuo caos en la gente. Por ejemplo, el deseo de Lot de tener la mejor tierra productiva lo hizo asentarse en una región tremendamente pecadora como Sodoma. El deseo, por ejemplo, también de Jacob de obtener más herencia, la primera bendición, lo hizo engañar a su hermano Esaú, robándole, porque prácticamente le robó la primogenitura, ¿verdad?
El deseo de los hermanos de José también es otro claro ejemplo bíblico de tener más atención. Los hermanos de José querían más atención de parte de su padre, los hizo vender a su hermano como esclavo. Dijeron, lo vamos a quitar de en medio porque este está robándose el amor, la atención de nuestro padre. Entonces podemos hoy estar nombrando muchísimos personajes bíblicos que de una o de otra manera han cometido pecados al igual que usted y que yo. Por eso están en la palabra, ¿verdad? Como un ejemplo para que nosotros sepamos que en ese tiempo no todo fue vida y dulzura, ni todos son perfectos. El único perfecto en la Biblia es Jesucristo. Y hoy en día, bueno, pues vemos que sucede lo mismo. Una persona con un buen empleo, por ejemplo, comete un fraude por querer ganar un poco más y termina perdiendo su empleo y hasta su libertad. Una mujer que menosprecia a su esposo empieza a coquetear con otro hombre y termina perdiendo su familia, desde luego su marido, ¿verdad? Una persona que vive endeudándose para tener mejores cosas y termina perdiéndolo todo. Lo trágico de estas situaciones es que el más terminó convirtiéndose en menos o mejor dicho, en nada. Y es que hay un peligro en hacer comparaciones. ¿Qué tiene de malo compararnos con otros? Bueno, el peligro de las comparaciones es que nos llevan a la codicia, la cual nos lleva a la pobreza, pero todavía hay un problema mayor que se basan en suposiciones falsas. ¿Quiere saber usted cuáles son estos mitos? Bueno, el mito número 1, o sea, la mentira número 1. Dice usted, pues al cabo yo tengo derecho a tener todo lo que deseo, ¿sí? Esto nos ha hecho pensar que no existen límites para lo que podemos lograr si solo lo deseamos intensamente, de que todo se puede conseguir trabajando duro. Pero una de las lecciones más elementales de la vida real es que siempre hay alguien que tiene más que nosotros. Y si la motivación de nuestro corazón en tener más proviene de una actitud de codicia, escuche bien, nunca estaremos satisfechos con lo que hayamos logrado. Podemos llegar a descuidar lo mucho que tenemos buscando una mejor posición, que al fin de cuentas nunca vamos a obtener por la actitud de insatisfacción de querer más y más cada día. Hay cosas que usted y yo quisiéramos tener, y aunque nuestra mente y nuestro corazón diga sí puedo, hay cosas que tenemos que ser realistas. No siempre vamos a lograr lo que usted y yo queremos. Por eso es tan importante, como dijo Pablo, contentarnos con lo que tenemos y también estar contentos hasta en los momentos de situaciones difíciles que no tenemos las cosas, ¿verdad? Howard Hawks es un hombre que fue billonario, no millonario, billonario. Pero ese hombre quería más dinero, así que multiplicó la herencia que recibió hasta convertirla cada vez en una opulenta riqueza que le digo, no era millonario, era billonario. Él quería más fama y se introdujo en la industria del cine. Pronto se convirtió en cineasta y actor. Quería más placeres y sin pensarlo pagaba enormes sumas de dinero para satisfacer sus caprichos sensuales. Él quería experimentar emociones fuertes, así que diseñó, construyó y piloteó los aviones más veloces del mundo. Pero no se conformó con esto, con cumplir sus sueños, quería más poder. Así que hizo muchos favores a los políticos de modo que 2 presidentes de los Estados Unidos se convirtieron en sus títeres. Todo lo que él quería era tener cada vez más, más y más. Sin embargo, este señor murió en una situación lamentable, murió todo enfermo, todo descolorido de su cuerpo, con las uñas crecidas de varios centímetros de largo,
Sus dientes se le pudrieron, su cuerpo tenía muchísimos tumores y con innumerables marcas hechas por agujas con que se inyectaba las drogas a que se hizo muy adicto. Murió creyendo en el mito de que más es mejor. Y yo me pongo a pensar, el otro día estaba viendo no nada más a Howard Hawks, el que acabamos de leer, que fue una realidad. Este hombre no se conformaba con lo que tenía. El otro día estaba yo viendo por allí un documental de la familia más rica de Dubái. Digo, es gente que ya humanamente, materialmente, pues ya que pueden desear si tienen miles y miles de millones de dólares. Tienen todo lo que anhelan en este mundo, tienen yates, tienen aviones, tienen autos, tienen todo. Y yo digo, ¿cómo podrán vivir esas personas? Porque usted y yo, que tenemos lo necesario para vivir día tras día, pues todavía tenemos sueños, nos gustaría ir a viajar o tener una mejor casa o un mejor auto. Son sueños que a lo mejor se pueden o no cumplir, pero al final de cuentas, pues la vida tiene que vivir, que vivirse de esa manera con ilusiones, con esperanzas, pero como ellos, esos ricos, esos billonarios que tienen todo, materialmente hablando, si ellos quisieran viajar al espacio, lo pueden hacer. Y sin embargo, sus vidas internamente son vidas miserables. ¿Por qué? Porque no les satisface ya nada. Pueden tener casas en todo el mundo porque tienen los recursos, pero no tienen esa paz que usted y yo podemos tener, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en los momentos difíciles de nuestras vidas, esa paz que solamente Jesús puede dar. Y qué tremendo, ¿no? Cuando se vive de esta manera. El mito número 2. Si tan solo tuviera esto, sería feliz. Cuando usted y yo pensamos que algo o alguien puede satisfacer nuestras necesidades más profundas en lugar de Dios, caemos en qué cosa? En la idolatría. Existe un doble peligro con hacernos ídolos y el dinero puede llegar a ser uno de ellos. Primero, porque distraen nuestra atención de Dios. Y segundo, caemos en el engaño de que el dinero puede satisfacer todas nuestras necesidades. Y es un engaño, porque a una persona, ¿cuánto millonario ha muerto de enfermedades como el cáncer, por ejemplo, que todavía no tiene cura al 100% y ni con todos sus millones los médicos pueden hacer nada, ¿verdad? Con muchas personas que han muerto así y que tienen muchísimo dinero. Entonces, no todo se puede comprar con dinero. La salud, la vida, la paz, la tranquilidad que usted y yo podemos experimentar cada momento de nuestra vida solamente proviene de Dios y no de las riquezas. Nosotros podemos lograr muchísimas cosas en este mundo. A lo mejor como yo le comentaba también de la familia más rica de Dubái, ¿verdad? Todo lo que ellos han deseado lo han tenido, pero la felicidad plena no la logran encontrar porque nosotros fuimos diseñados para encontrar esa satisfacción plena y absoluta únicamente en nuestro Creador, que dejó esa parte espiritual diseñada por Él mismo para tener ese acercamiento usted y yo como seres tripartitas con ese Dios maravilloso que es espíritu, que es un espíritu vivo y que solo Él nos puede traer esa satisfacción a nuestro corazón. Así estemos nosotros en circunstancias precarias, eso no importa. Cuando usted está en paz y dice, Cristo está conmigo, las cosas se ven de otra manera. C. Lewis dijo la frase, si encuentro en mí un deseo que no puede ser saciado en este mundo, es porque fui creado para otro, ¿verdad? O sea, cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta de que vivíamos con un vacío muy, muy grande. Nada lo podía llenar. Y es en Dios en donde encontramos la verdadera plenitud cuando deseamos saciarnos en Él.
Ese vacío que el ser humano tiene en su corazón es tan grande que solamente Dios lo puede llenar. Así que la actitud de la codicia nos impide tener contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Usted y yo no nos merecemos lo que Dios nos ha dado. A usted de una manera, a mí de otra, pero ni usted ni yo merecemos absolutamente nada de lo que Dios nos ha dado. Sin embargo, es por su gracia, por su amor y por su misericordia, por lo cual usted y yo tenemos lo que tenemos, ¿verdad? El no tener contentamiento en nuestras circunstancias nos hace ser gente ingrata, ingratos, de no agradecerle a Dios. El contentamiento puede entenderse mejor al analizar la raíz etimológica que viene de contener y describe a una persona que obtiene satisfacción de sus recursos internos en vez de las circunstancias externas. Y esos recursos internos provienen de su relación con Jesucristo. El contentamiento nos permite vivir satisfechos sin importar las circunstancias en las que usted y yo nos encontremos. Y no estamos precisamente hablando de que ignoremos el deseo que usted y yo queremos, ¿verdad?, de mejorar y prosperar en esta vida, sino de no caer en una actitud codiciosa. Dice Pablo, quien se encontraba en una húmeda prisión romana, cuando él estaba ya esperando a ser ejecutado, y escribió lo siguiente en la carta que dirigió a los Filipenses, capítulo 4, versos del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versículos 11 al 13. Y es que ante cualquier circunstancia el apóstol Pablo tuvo contentamiento, porque las cosas terrenales eran secundarias para él y su prioridad era Cristo. Él encontraba su contentamiento en el Señor. La codicia nos distrae de lo que trasciende y nos lleva, por supuesto, a la pobreza. En la Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 17 al 27, hay una historia que ya para muchos es conocida. Aquí en esta parte de la palabra de Dios se encuentra la historia de Naamán, cuando fue sanado de lepra. Al ser sanado, este jefe de los ejércitos de Siria le ofreció una ofrenda a Eliseo. Aquí también vamos a ver otra cosa muy interesante en este relato. Él llevó regalos millonarios, valiosísimos para el profeta, en este caso para Eliseo. Él tenía tantas ganas de ser sano, ¿cómo no le iba a dar a la persona que le iba a sanar pues lo que pidiera, ¿no? Sin embargo, no era el caso. Eliseo nunca le iba a aceptar los regalos a este general sirio, sino que él estaba únicamente cumpliendo la perfecta voluntad de Dios. Pero ¿qué tal con su criado Giezi? Él sí, ¿verdad? La codicia le ganó. Y fíjese qué tremendo la codicia, cómo llega a afectar a nuestra familia también. Si nosotros no nos arrepentimos de esta actitud insana, ¿cómo podemos transmitir eso a nuestras generaciones? Y por ende, pues ellos también siguen llevando la carga de esta maldición. Fíjese, los regalos que el general Naamán llevaba los despreció Eliseo. No, llévate tus regalos, ¿verdad? Llévatelos, yo no puedo aceptar, no, para nada. Pero Giezi recibe estos regalos, los esconde y regresa como si nada al profeta Eliseo. Eliseo le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él le miente,
Porque así somos las personas, creemos que le podemos mentir a Dios y qué error tan grave. A Dios nunca le vamos a poder mentir, por eso es tan importante que nos enseñemos a hablar con Él, tal y como estamos sintiendo, tal y como es la cosa, a través de la oración, en esa oración que más bien es una plática profunda con el Padre, porque Él ya sabe todo. Y si nosotros negamos cosas que traigamos dentro, lo hacemos, como dice la Biblia, mentiroso. Jesse pensó que iba a engañar a Eliseo y le dice él, ¿de dónde vienes? Y él dice que no, pues de ninguna parte. Pero Eliseo le dice que sabe lo que ha hecho. Y le dice que por cuanto codició, la lepra de Naamán se le pegaría a él y a su descendencia. Dígame qué culpa tenían sus hijos, nietos y demás descendencia de lo que este hombre había hecho. Jesse perdió su posición, su salud y su llamado y hasta su generación por la codicia. Esa es la codicia. ¿Hasta dónde nos puede llevar la codicia? Queriendo engañar a Dios. Primera de Timoteo 6, versículos 6 al 12. Dios nos pide que huyamos de estas cosas y que sigamos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre que necesitamos usted y yo para pelear la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna a la cual fuimos llamados. Nuestra vida en esta tierra es pasajera. Ahorita estamos, mañana quién sabe. Fuimos hechos para habitar con Cristo en los lugares celestiales, pero el enemigo siempre va a querer engañarnos, provocando el deseo insaciable de ser exitosos en esta tierra cuando deberíamos estar buscando una vida apegada única y exclusivamente a Dios para prepararnos para estar una eternidad con Él. La ganancia de la piedad sucedió a fines del siglo XIX en un pequeño pueblo de los Estados Unidos, cuando los esclavos fueron liberados. Se quedaron desorientados, ya que no tenían trabajo ni preparación. Don Antonio fue uno de ellos. No tenía dónde vivir, ni qué comer, ni qué vestir. Así que decidió construirse un bollo en las afueras del pueblo, o sea, un cuartito. Conocía a una viuda con 2 niños pequeños y para ayudarla recogía y entregaba la ropa que ella lavaba y planchaba. También supo que un señor de edad avanzada, que enfermó de gravedad, lo cuidó por un mes hasta que llegó su hija a recogerlo. Pronto la caridad de don Antonio fue notoria en ese pueblo. Todos contaban con él. Cuando se enfermaban o necesitaban un favor, él se los hacía. Era caritativo y amado por todos. El alcalde, cuando supo de sus zapatos rotos, le regaló las mejores botas que pudo comprar. Cada mañana 2 vecinas tocaban a la puerta de su cuartito para llevarle una taza de café con leche y pan. Pero un día él no contestó. Cuando entraron vieron a don Antonio acostado sobre la cama, vestido con ropa limpia, muy sereno y con las botas relucientes colocadas en el suelo. Todos lamentaron la muerte de don Antonio. Fue el hombre más pobre y también el más rico del pueblo. El más pobre porque su tesoro consistía en muy poquita ropa y un par de botas que le habían regalado. El más rico, ¿por qué? Porque fue piadoso y se ganó el amor de tanta gente. Fíjese, todo el pueblo asistió a su entierro. Lloraron al que fue esclavo a la fuerza y luego siervo por amor. El día que murió fue declarado por el alcalde Día de don Antonio y todavía hoy en este tiempo se sigue conmemorando allá en Estados Unidos, en ese pueblito. La palabra de Dios nos enseña muy claramente, ¿verdad?,
Yo le voy a dejar de tarea para que usted busque Mateo 6, versículos 19 y 34, y la primera de Pedro 1, versículo 3 y 5. Vamos a darle lectura primera de Pedro, capítulo 3. Déjeme ver, primera de Pedro, para que, pues usted de todas maneras la lea ahí en casa, ¿verdad? ¿Verdad? Para que le dé lectura a la palabra de Dios siempre. Es bien importante que la aprendamos. Primera de Pedro 3. ¿Qué dijimos que era? 3. Vamos viendo. Aquí está. Primera de Pedro 3, 15, del 3 al 5. Primera de Pedro. Dice la palabra de Dios. Dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y el otro, pues le recomiendo que lo lea, ¿verdad? La otra porción son 10 versículos en Mateo 6, versículos 19 y 34, que es una lectura muy conocida por muchos de los que hemos estudiado la Biblia. Sin duda, allí nos habla que para qué nos afanamos, ¿verdad? De tantas cosas, si pues Dios él se preocupa por otras cosas. ¿Qué dice 6? Aquí está. Mateo 6, versículos 19 al 34. Bueno, pues ya lo tengo, ¿verdad? Ya que lo tengo, lo voy a leer. No os hagáis tesoros en la tierra, dice, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y no hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, bueno, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Por tanto te digo, no te afanes por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, sino por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y aquí sigue hablando, ¿verdad? Que si las aves del cielo comen y las flores del campo se visten, con mayor razón nosotros, que somos muchísimo más valiosos para el Señor que los mismos animalitos. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre confiando en ese Dios maravilloso que si nos sacó de nuestra miserable condición de pecado en la que nos encontrábamos, seguramente Él también nos rescatará de nuestra vana manera de vivir. Y no podemos estar nosotros, cuando ya estamos en Cristo, codiciando lo que no tenemos. Si a Dios le place, nos lo dará en su tiempo perfecto. Así que no tiene por qué usted enojarse, amargarse, frustrarse porque no tiene las cosas. Puede llegar a tenerlas, pero siempre y cuando nuestro corazón sea el correcto y nuestra actitud también sea la correcta. Que Dios le bendiga grandemente y que el Espíritu Santo nos muestre, primero a mí y luego a usted, no porque el burro sea primero, no, sino porque primero yo le pido al Espíritu Santo que saque de mi corazón todo aquello que todavía está estorbando para que la gloria de Dios sea manifestada en plenitud en mis circunstancias. Yo lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Dios le bendiga.